Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de historia y vamos a ver qué fue el Renacimiento, ¿sí? Y les voy a decir que acá, en esta imagen, detrás del Prezi, hay una obra renacentista y el que averigüe qué obra es y qué características tiene un punto más. Así que ustedes vean. Bueno, vamos a ver en qué consistió el Renacimiento, ¿sí? Y por qué se llamó Renacimiento en realidad, ¿sí? Fue un movimiento cultural de renovación artística, mientras que el humanista fue una renovación científica. El Renacimiento se va a tratar, o se trató, de una renovación artística, ¿sí? Surgió en Italia y de ahí se fue por varios lugares, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XV, ¿sí? Y acá vemos por qué se llamó Renacimiento, porque justamente va a ser un renacer de toda la cultura y las tradiciones del arte greco-romano, ¿sí? Que ellos consideraban justamente que eran excelentes creaciones, ¿sí? Los artistas crearon nuevos modos de construir, pintar y esculpir, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar del Renacimiento en cuanto a la pintura, ¿sí? La libertad de las imágenes y también todas las técnicas que empezaron a utilizar los artistas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas características? Justamente en la pintura, también en la escultura, va a haber un interés por la fiel reproducción de la figura humana y de su ambiente, o sea, eh, del personaje, ¿sí? Que van a pintar, que generalmente eran burgueses, porque los burgueses acompañaron a estos humanistas, ¿sí? Y renacentistas. ¿Por qué? Porque los patrocinaban, ¿sí? Mientras que ellos se habían peleado de alguna manera con las ideas de la iglesia, estos humanistas y artistas renacentistas, los burgueses los van a apoyar. Entonces, estos artistas pintaban para los burgueses, les hacían retratos, los esculpían, ¿sí? Y de esa forma los burgueses los ayudaban con dinero para que ellos siguieran pintando, ¿no? O esculpiendo o realizando construcciones, ¿sí? Entonces, empezaron a utilizar reglas, ¿sí? O técnicas, y una de esas fue la perspectiva, ¿sí? La perspectiva lineal. Y vamos a ver en esta obra, acá les voy a mostrar, cómo este artista utilizó la perspectiva. Ustedes lo ven, ¿sí? Acá hay perspectiva, hay punto de fuga, línea de horizonte, ¿sí? Y algo muy importante, son los tamaños, ¿sí? De los personajes o de lo que está en primer plano. Por ejemplo, para nosotros darnos cuenta que algo está en perspectiva, hacemos, ¿sí? Lo que está antes, lo que está primero, lo hacemos más grande que lo que está atrás. Ven que aquí el tamaño de estas personas es diferente, ¿sí? Porque está todo en perspectiva. Incluso él, si ustedes ven, él jugó con el suelo, ¿sí? Con el piso acá, jugó con los capiteles, jugó con el techo, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que este tipo de capiteles justamente eran griegos y acá vemos uno romano, ¿sí? Entonces ahí vemos el tema de la perspectiva. Otra técnica fue la pintura al óleo, ¿sí? Acá les voy a mostrar. El óleo es un tipo de pintura, ¿sí? Que se utiliza, no es al agua, sino que se utiliza un solvente, un diluyente especial para poder pintar, y eso hace que el cuadro, que la pintura, que el fresco dure más tiempo, ¿sí? Miren esto. Esto es en la Capilla Sixtina, miren este óleo. ¿Qué tal, Como para treparse ahí y pintar, ¿no? Todo este fresco. Genial, ¿eh?
Ya vamos a ver quiénes fueron los principales exponentes. Y otra técnica que utilizaron los renacentistas fue la técnica del claro-oscuro, como lo dice su nombre. Ya no eran las cosas planas, sino que al fijarse en la figura humana, al fijarse en la naturaleza, ¿sí? Ellos también recreaban cómo la luz ingresaba y dónde iluminaba, ¿sí? Si nosotros podemos observar acá que la técnica de claro-oscuro se trata de ese contraste que va existiendo en las pinturas. Por ejemplo, acá da la luz, aquí no, la sombra, ¿sí? Ese degradé de sombras que vamos viendo que le da un volumen a la pintura, ¿sí? ¿Qué tal? Y algunos temas de interés de estos artistas eran justamente, hacían muchos retratos, y ahí la van a conocer seguramente. Bueno, ese es un retrato renacentista, ¿sí? La Gioconda, de Leonardo da Vinci. También se interesaban por la anatomía, o sea, ellos trataban de reproducir con exactitud lo que sus ojos estaban viendo, ¿sí? Acá también tenemos apuntes de Leonardo da Vinci, en realidad es un collage, ¿sí? Que también fue un gran inventor, ¿sí? Bien, las proporciones del cuerpo humano también le interesaron. Estaban tenían este interés también por la naturaleza, por los paisajes y también por los temas religiosos. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Ven cómo la pintura trata de ser o trata de reflejar lo real, ¿sí? Ven que acá podemos ver ambiente, ¿sí? Aquí podemos ver claro oscuro, ¿sí? Muy bien. Y en esta es otra pintura renacentista, podemos ver también los paisajes, la naturaleza, el claro oscuro, y por allá tenemos algo de perspectiva también, ¿sí? Bueno, esos eran los temas de interés de estos artistas renacentistas. Continuemos con la escultura, ¿sí? La expresividad y el movimiento. La escultura también va a procurar representar fielmente, ¿sí? La figura humana o el modelo natural de lo que se está observando, ¿sí? En realidad el cuerpo humano y esa expresión que tiene el cuerpo humano no solo en gestos sino en toda la textura, ¿sí? Ya les voy a mostrar acá. Se recuperaron las líneas curvas similares a la de las estatuas griegas, ¿sí? Y también ellos tuvieron un amplio dominio en los materiales que utilizaban, ¿sí? Que no era una arcilla así nomás, no. Ellos esculpían en mármol, en bronce, en madera, en piedra, ¿sí? Vamos a ver acá algunos ejemplos de esculturas y yo quiero que observen. Por ejemplo, esta obra se llama La Piedad. Nosotros aquí podemos observar que está hecha en mármol, ¿no? Podemos observar con detalle cómo son, por ejemplo, los vestidos. Miren, los vestidos aquí, ¿bien? Es perfecto, es perfecto. Podemos observar también en detalle el cuerpo humano, ¿sí? Y este artista, que ya van a saber quién es, tenía un amplio conocimiento sobre el cuerpo humano. Entonces, él lo plasmaba así en las esculturas. Podemos ver también, miren las venas. Qué genial, ¿no? Miren. Y todo hecho en mármol, todo hecho en mármol. Hay una escultura también muy famosa, que es el David o el Divino. Bien, esta escultura mide 5 metros, un poquito más de 5 metros, pesa
muchísimo, muchísimo. Está hecha en mármol, ¿sí? Por este artista Miguel Ángel, ¿sí? También acá nosotros observamos toda, miren las venas de la mano, observamos los detalles, ¿no? Imagínense esculpir eso en mármol. Y el David de Miguel Ángel tiene realmente una historia. Hoy en día están intentando mantenerlo porque se descubrieron que David de Miguel Ángel está hecho en un mármol que tiene poros microscópicos, pero no es de los mármoles más resistentes, ¿sí? Entonces siempre tratan de mantenerlo, ¿sí? Pasaron muchas cosas, tuvieron que restaurarle el brazo izquierdo, el dedo del pie, porque la gente lo apedreó. Cuando llevaron la escultura al lugar, la gente lo apedreó, ¿sí? Pero allá por el año 1800, ¿sí? Muy bien. 5 metros mide. Y esas eran las características de la escultura. Y ahora vamos a ver la arquitectura, ¿sí? Los arquitectos incorporaron en sus edificios las columnas de origen griego, como vimos en la pintura, y romano. ¿Ellos qué procuraban? Justamente las formas simétricas y regulares. Esas eran las características. Todo simétrico y regular. Por ejemplo, acá tenemos una de las obras. Muy bien, ven que todo es simétrico, todo como que da la impresión de que está todo muy bien diseñado, muy bien construido, ¿sí? Acá otro, este arco de medio punto que mide 2 metros, ¿sí? Tenemos acá un pequeño arco también con los vanos sobre macizo. Bien, eso es una capilla. Estas eran las características justamente de la arquitectura. Una arquitectura renacentista, ¿no? Bueno, algunos de sus representantes fueron Leonardo da Vinci, justamente, acá lo vemos, fue el autor de la Gioconda. Él realizó múltiples estudios sobre el cuerpo humano, fue también un gran inventor, ¿sí? Miguel Ángel Buonarroti era otro, acá se los voy a mostrar, miren esas caripelas, ¿no? Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, lo vemos a Rafael, lo vemos a Sandro como que se parecen, ¿no? Miren la cara Piero de la Francesca, ¿sí? Que ya vimos, no sale, no hay retrato de él, ni siquiera autorretrato, pero aquí tenemos una de sus obras justamente que vimos ya con el tema de la perspectiva, ¿sí? Y bueno, Donatello, bien, ahí se los muestro, que también fue un artista renacentista. Vieron que las tortugas ninjas tienen los nombres de artistas del Renacimiento, ¿sí? Leonardo, Rafael, Donatello. Y bueno, eso fue todo lo que vimos del Renacimiento en este video y del humanismo el video anterior. Y acuérdense que tienen la tarea de ver de qué obra se trata esta que está atrás, ¿sí? Esta que les puse atrás del presi, y el que me lo dice, el que me lo diga, va a tener puntos extra. Bueno, chicos, les mando un gran saludo y cuídense. Chao.